Cuando hablamos de el significado de los llamados Reyes Magos, necesitamos entender lo que significa el espíritu. Históricamente, uno puede leer por allí, considerar algunas cuestiones que pueden variar de acuerdo a la fuente, pero no es lo esencial ni lo más importante. Lo más importante es lo que representa, lo que simboliza esto que se llama la visita de tres sabios magos al nacimiento de un ser humano que cambió la historia, en un antes y en un después. Y es importante, para comenzar, entender lo que significa el nacimiento de Jesús para poder profundizar en este simbolismo. Jesús es un ser humano como nosotros, pero tiene una característica y es que tiene una pureza extraordinaria, tanto en su pensar, en su sentir, como en su actuar. De tal manera que fue considerado para cumplir una misión. Y esa consistió en darle un instrumento físico a ese gran ser que en ciencia espiritual y religiosamente se conoce como el Cristo. El Cristo es una entidad que no es de la tierra. Jesús es un ser humano que, como nosotros, pertenece a nuestra humanidad de la tierra. Pero hace 2000 años ocurrió que descendió cuando Jesús tenía 30 años, ya habiendo preparado todos sus vehículos, y entonces se llamó Jesús el Cristo durante 3 años. El tiempo anterior, desde el nacimiento, es una etapa preparatoria. Y cuando se presentan estos magos sabios que son descritos por el evangelista Mateo, esto significa una de las misiones de este gran ser en la tierra, que es la unificación. La posibilidad de unificar todos los grupos que en la tierra se manifestaban buscando lo divino. En este caso podríamos decir las religiones, para fundar la religión universal, que es la religión que une, basada en el amor. De manera que el hecho de ser visitado con ciertos regalos está lleno de un gran significado simbólico, porque se habla de tres personajes y tienen cierta característica racial. Se habla de que uno de ellos pertenece a la raza blanca caucásica, que sería el mago blanco. Otro de ellos tenía la característica racial de ser amarillo, o sea, proveniente del Asia. Y el tercero era de la raza que llamamos negra, o sea, de África. Entonces, tenemos aquí, en ese entonces, estas tres razas, de alguna manera, eran las razas que
representaban los arquetipos de la evolución humana. La raza negra es el origen de la humanidad, representa la raza más antigua, el origen primordial de la antigua Lemuria, la primera raza humana prácticamente. El rey mago amarillo, que en algunas tradiciones lo ponen rojo, pero en realidad sería más preciso decir amarillo, que es de Asia, porque la raza roja o rojiza es más de América. Entonces, en estos simbolismos, América todavía no entra en juego en el plan histórico, sino África, Asia y Europa eran las que estaban representadas. De manera que esto sería pues de Asia, el ser una raza amarilla. Y aquel que tenía la representación de la raza blanca, caucásica, pues provenía de Europa. Se dice que el rey blanco venía en un caballo, el rey amarillo venía en un camello y el rey negro en un elefante. Esto porque representan en cierta manera tres aspectos del ser humano. Y como se está simbolizando el nacimiento del aspecto más sublime y más elevado de toda la humanidad, que es el espíritu sublime, al cual está destinado a manifestarse en todos los seres humanos, el Cristo. La naturaleza humana se manifiesta a través del pensar, el sentir y el querer, que sería pensamiento, sentimiento y voluntad. De manera que la raza primordial, que es la raza negra, proveniente de África, tiene su fuente de esa raza lemuriana que fue aquella que permitió el desarrollo de la voluntad, primeramente. De alguna manera relacionado con la parte posterior del cerebro. Por eso es de que podría uno ver, incluso en muchos de estas razas, que tienen la parte posterior del occipital más pronunciada. Esto, hay una reminiscencia allí de esa primera raza humana que todavía no manifestaba el desarrollo de las otras cualidades, sino primeramente de la voluntad. El rey mago amarillo, este proviene de la raza que sucedió a la raza negra y que es la Atlante. Y finalmente manifestando en sus últimas etapas un esclarecimiento para hacer surgir luego la raza aria, que es de donde proviene este rey mago blanco, que representa ese otro grupo. De tal manera que tenemos pues en Europa, en Asia y en África estos tres representantes de lo que sería el cuerpo, el alma y el espíritu, o sea, el pensar, el sentir y el actuar, o la voluntad. Por eso es de que se puede uno estudiar la característica de la cabeza de los atlantes y vemos que a diferencia de las razas lemurianas, tienen la cabeza un poco más ensanchada, como aplanada la parte posterior, y pareciera ser que es la parte de en medio del cerebro la que se está desarrollando para el desarrollo de la sensibilidad, más allá de la voluntad. Y en la raza blanca, aria, es la frente, la que finalmente se desarrolla, el seno frontal, para el desarrollo del pensamiento y el juicio, y finalmente el intelecto. Esto es incluso el orden en que un niño se desarrolla. Primeramente manifiesta la voluntad, junto con la sensibilidad gradualmente, para finalmente tener sus propios juicios y desarrollar la capacidad de pensar. Cuando hablamos de la sagrada tradición iniciática, fundada en esta nueva era por el doctor Sergio Raynaud de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, nos dice que
el rey blanco era el representante de las ciencias de arriba. En cierta manera, estamos hablando de la cabeza, de las ciencias que se relacionaban con la astrología. El rey negro era el representante de las ciencias de abajo, de la tierra, relacionada más con lo corporal y la voluntad. Y entonces era el que simbolizaba la magia de esas grandes ciencias sagradas. La ciencia de abajo, la magia, la ciencia de arriba, la astrología. Y el rey amarillo simbolizaba la alquimia, esa ciencia antigua que era la intermediaria entre las ciencias de arriba y las ciencias de abajo. De manera que el incienso se relacionaba con la astrología, la mirra con la magia y el oro con la alquimia. Ese metal que nos recuerda la transmutación de lo inferior y más denso del ser humano en cualidades sutiles y sublimes de su potencial espiritual. Y por eso es que sabemos que el oro se ha relacionado desde la gran antigüedad con la espiritualidad más sublime. Religiosamente lo encontramos en las iglesias, en el arte. Se usaba el oro para manifestar allí este aspecto espiritual del ser humano. En las antiguas culturas indígenas, el oro también se utilizaba como representando esto que ellos percibían, sea como collar, sea como arete, sea como pulsera, como algo, pero no tenía un valor como actualmente el ser humano le ha degradado, un valor monetario, terrestre, cuando en realidad originalmente significa lo espiritual. De manera que el oro ahora se encuentra en forma de lingotes en la oscuridad, en los sótanos de los bancos, cuando es un metal que se relaciona con la luz, con el sol. Es luz coagulada, es el sol mismo aquí en la tierra. Eso es el oro. De tal manera que se dice que este rey traía una pirámide y dentro de la pirámide traía el oro. El rey que traía el incienso lo traía en una esfera de cristal, representando el círculo. Y el rey mago que traía la mirra lo traía en un cubo. De manera que aquí está la representación de tres figuras geométricas que sintetizan la gran obra mágica, alquímica, astrológica, donde está un círculo y dentro un cubo y todavía dentro un triángulo, que sería esto de el incienso dentro del círculo, el oro dentro del triángulo o pirámide y la mirra dentro de un cubo. El simbolismo del incienso como una resina que se quema y en cierta manera hace manifestar físicamente lo más sutil que es el vapor, el aire, conectada con esta gran ciencia de la astrología. Esto que se relaciona un poco más con la mente, con el pensar, a través del cual se manifiesta la inteligencia y la capacidad de saber, de conocer, lo cual puede ser posible solamente a través del estudio. Y la mirra como una sustancia, una planta rara, le llaman así, que se utilizaba incluso para que los cuerpos en la antigüedad no se corrompieran tan fácilmente. Se usaba en el embalsamiento también entre los egipcios. De manera que es una plantita que en algunas tradiciones se usaba para que se untara en los cadáveres humanos,
representando esto más la conexión del cuerpo en la tierra, que al parecer en ese entonces no querían que se desintegrara, que se desapareciera. Querían, en cierta manera, conservar la forma que manifestó el espíritu en la tierra a través del cuerpo. Entonces, esto, en cierta manera, nos ayuda a comprender que lo que se está manifestando simbólicamente es que la voluntad, que es la capacidad de hacer de los seres humanos, el sentimiento y la capacidad de pensar, se deben de poner al servicio del espíritu, representado en este caso por el niño en un pesebre, en un establo, en un lugar muy pobre. El establo representa el mundo físico, el cuerpo, donde el espíritu viene a morar y es vulnerable a todos los elementos del mundo físico, de este plano. De manera que este simbolismo se extiende cuando vemos que en el nacimiento tenemos a los lados del niño dos animales, una vaca y un burro, representando las fuerzas de los polos, las fuerzas de la vida, que es la misma fuerza creadora del universo. El polo de la conciencia de la cabeza, que manifiesta el pensar, las ideas, y el polo inferior metabólico, que ayuda a la reproducción de la especie. Allí está el buey o la vaca. Y acá en la parte cefálica, representándose por la mula o un burro. Y todo esto dentro, pues, de una gran simbología que fue guiada por una estrella, la llamada estrella de Belén. Una estrella que guió a los tres reyes magos para encontrar dónde iban a ser el Salvador. Esto lo sabían los persas. Hay una relación muy profunda con las culturas india, persa y egipcia, pero al parecer la cultura persa es la que dio finalmente esta caracterización de los magos con sus turbantes y que vienen en esa vestimenta, y que desde la antigüedad los grandes astrólogos, los magos se relacionaban como si fueran astrólogos todos antes, y la palabra mago viene de magister, viene de maestría. En la antigüedad eran maestros, eran seres que conocían el manejo de los elementos. De tal manera que, aprovechando el conocimiento de la astrología y sabiendo que hay una estrella que ilumina y que guía el camino de los magos para encontrarse con el que están haciendo para salvar la humanidad, si nosotros estudiamos lo que se configura en el cielo el 24 de diciembre a las 12 de la noche más larga del año en el hemisferio norte, nos damos cuenta que tenemos el cinturón de Orión con 3 estrellas en el cinturón. Y esas 3 estrellas se conocen como los 3 reyes magos desde la antigua Persia. Y están alineados. Tomamos una línea imaginaria que las une, continuamos esa línea hacia el horizonte donde va a salir el sol, el horizonte oriental, y nos vamos a dar cuenta que apunta hacia una estrella muy luminosa, que es Sirio. Entonces esas 3 estrellas se alinean con ese Sirio, con esa estrella, y continuando va a ir a dar hacia donde va a salir el sol. Y no es casualidad que donde va a salir se encuentra la constelación de la Virgen, Virgo. Así que el Salvador va a nacer de una virgen y es guiado por esa alineación que apunta hacia el horizonte. Pero esa estrella no es una estrella visible con los ojos físicos. La estrella de Belén se relaciona con una representación
del aspecto espiritual del sol. Porque el sol era conocido en la antigüedad que tenía dos aspectos, siempre. El aspecto físico que reconocemos a través de la luz y el calor que nos da y que hace que los vegetales se desarrollen y que hacen vida para los animales y los humanos. Pero detrás de esta fuerza física existe la fuerza espiritual del sol, la cual es invisible a los ojos físicos. Y precisamente los antiguos, los grandes hierofantes, guiaban a los iniciados para que tuvieran una experiencia espiritual que les permitiera ver, percibir este aspecto llamado el sol de medianoche, que tiene la mayor intensidad en el solsticio de diciembre, que en el norte es el invierno, y que tiene su aspecto físico más intenso en el verano, el 24 de junio, en el solsticio de verano. De manera que esta fuerza espiritual es la que está más activa en invierno, donde la noche es más larga, más fría, más oscura. Y los iniciados en este proceso de percepción suprasensible les hacía ver ese llamado sol de medianoche. A las 12 de la noche percibían la tierra como si fuera transparente. Porque lo que oculta el sol y produce la sombra llamada noche es el cuerpo físico de la tierra. Pero si nosotros vemos espiritualmente, la tierra pues, es transparente. Y el sol, la fuerza del sol, no es ocultada, no es obstaculizada por la tierra, espiritualmente hablando. La fuerza espiritual del sol era percibida por los iniciados el 24 de diciembre, donde se encuentra el sol físico a nuestros pies, del otro lado de la tierra. Arriba están los Reyes Magos, de las 3 estrellas de Orión, apuntando hacia el horizonte donde sale la constelación de la Virgen. Pero abajo, a nuestros pies, del otro lado, está el Sol, en el hemisferio sur, claro. Pero la fuerza espiritual atraviesa la tierra física y es percibida por aquel que tiene la sensibilidad suficiente. Y en Navidad, el 24 de diciembre, se estimula esta sensibilidad para todos aquellos que gradualmente comienzan a ser perceptivos, sensibles a esto que sucede el 24 de diciembre, que es el comienzo de la luz dentro de todos los seres humanos, de la conciencia trascendente, que es el nacimiento del niño Dios, que simbólicamente, vamos a decir, cosmogónicamente, lo estamos viendo con esto de las constelaciones, con esto de los solsticios, con esto de llegar a la noche más oscura. El sol viaja hacia el sur, llega hasta el máximo después del 22 de diciembre, se detiene 3 días y aparece el solsticio. Se queda quieto del 22 al 24. Y el 25 nace la luz y comienza el día a ganarle la noche. Esto son cuestiones que suceden, pero tienen un aspecto místico. Y ese aspecto místico se relaciona con lo espiritual del ser humano, con el estímulo que viene desde el sol para morar en el centro de la tierra y que siembra en el corazón de todos los seres humanos la posibilidad de germinar un Cristo en cada uno de nosotros. Porque el Cristo no solamente vino a través de Jesús, ese fue el inicio, y a partir de la muerte física del cuerpo de Jesús, se sembró en el corazón de todos los seres humanos y en el mismo planeta Tierra. Y desde entonces, de hace 2000 años, el Cristo es el espíritu del planeta Tierra, además de ser el regente supremo del Sol. Cuando uno conecta este conocimiento con lo que sucede en todo el año, nos damos cuenta que en el equinoccio de primavera, en la Pascua Florida, comienza el proceso de liberación temporal, donde se recuerda la crucifixión. Y entonces, en realidad, comienza el despertar físico de la tierra, la naturaleza, el germinar de las semillas, la vida que se sembró por el Cristo mismo y que físicamente se hace evidente al inicio de la primavera, con el evento más trágico que es la muerte del Redentor.
esta conexión es llena de símbolos, sabiendo que en realidad la muerte no existe. Es la resurrección de la vida cada primavera, cuando en invierno pareciera que desaparece. Y entonces se libera de la Tierra y viaja hacia el Sol. Y el 24 de junio se encuentra en el centro del Sol. En el solsticio de verano del 22 al 24, el día de San Juan, el Cristo se encuentra en el centro del Sol. Y luego en el equinoccio de otoño, vuelve hacia la Tierra y se encuentra ya en la atmósfera terrestre. En el día de San Miguel se recuerda, se celebra esto. Y finalmente se encuentra ya en el centro de la Tierra nuevamente el 24 de diciembre. Y esto es un ciclo que se da cada año, desde hace 2000 años. Antes de hace 2000 años, el Cristo actuaba desde el sol, pero no se había hecho un hombre entre los hombres, no había descendido a la tierra en un cuerpo físico. Este es el evento que debemos conocer tanto históricamente como cósmicamente, como su representación o simbolismo místico, en donde los Reyes Magos significa que la voluntad que se manifiesta a través del cuerpo, el sentimiento a través del alma y el pensar a través del espíritu se ponen al servicio de lo más sublime del universo. Es el Cristo, en la etapa que se encuentra viviendo la tierra, porque el Cristo significa el Hijo, el segundo aspecto de la divinidad. Y recuerden que hijo en las lenguas anglosajonas, todas se relacionan con el sol. En inglés, en alemán, en danés, la misma palabra lingüísticamente es hijo y sol. Y esto es porque en el sol se encuentra representado y viviendo este aspecto. Pero tenemos también el aspecto del Padre y el aspecto del Espíritu Santo, que son los tres aspectos del Espíritu universal. La llamada Trinidad. De manera que aquí tenemos, aparte del sol, a la luna, ese gran astro nocturno que nos hace poder ver directamente la luz del sol sin dañar los ojos. La luna se encarga de reflejar la luz del sol y tiene relación con el Espíritu Santo, que es el dador de vida, que es el iniciador de las formas en la tierra, de los nacimientos y la concepción. Así como Saturno sería esa fuerza cósmica se relaciona con el Padre. De manera que Saturno, Sol, Luna, representando estos tres aspectos, estos tres colegios antiguos, que sería la astrología, la alquimia y la magia. La astrología relacionada con Saturno, las ciencias de arriba. La alquimia, representando el sol, la transmutación. Y la magia en relación con las fuerzas lunares. Esto se puede complementar con otros simbolismos que pueden provenir de otras fuentes. Aquí yo he dicho que el rey blanco se conecta más con el pensar, con la raza aria, con la parte frontal del cerebro, con esta facultad de juicio, y se relaciona con la astrología y Saturno. Hemos mencionado que el rey amarillo, conectado con el oro, tiene que ver con la alquimia y con el sentimiento, que se manifiesta en el movimiento rítmico, donde está incluso el, la respiración a través del pulmón y el movimiento del corazón en ese latido constante de sístole, diástole. Y que el rey negro, en relación y correspondencia con el cuerpo, más conectado con la voluntad, con la mirra, pues se relaciona con la magia y las fuerzas de la luna. Esto desde un punto de vista se puede ver así. Las tres grandes razas y culturas de la antigüedad unificándose para venir a servir y ponerse a los pies del gran espíritu que está latente en todos los seres humanos y que tiene que comenzar a manifestarse a través del amor
en el nivel más elevado, porque el amor aquí en la tierra, pues primero se manifiesta a través del instinto, del deseo, de la atracción. Y los seres humanos lo viven en haciendo tal vez una relación conyugal, una pareja, pero el instinto todavía está muy conectado con esto y puede ello llevar a niveles de madurez más allá para que se manifieste en otra existencia entre un parentesco de papá, mamá e hijo o hija, donde el amor es más libre, es más elevado. La caricia, el beso, el abrazo tiene otra cualidad. Ya no espera nada a cambio, se da plenamente. También en la amistad entre los seres humanos, pues pasa a otro nivel. Y los seres humanos van desarrollando gradualmente a través de miles de existencias y de experiencias ese potencial, que es el significado en los hechos de lo que significa el Cristo, la capacidad de perdonar. Esto va mucho más allá de lo que antes de venir el Cristo permitía a los seres humanos vivir en armonía. Era la ley mosaica de ojo por ojo, diente por diente. Se vivía y se controlaba los impulsos a través del temor, el temor a Dios, el temor al castigo por portarse mal. Pero a partir de la llegada del Cristo es el amor, ya no es el temor. Se requería cierta madurez de la humanidad para que viniera un mensaje tan elevado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, perdónalo, incluso pide por él. Esto requiere haber llegado a un nivel de madurez espiritual donde el cuerpo astral, que es el animal, pues ya no domina exigiendo justicia, venganza, sino que es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprenderlo. Que todos los seres humanos estamos aquí en una escuela donde nos equivocamos y podemos incluso llegar a desarrollar odio, un resentimiento y no perdonar algo natural. Pero algún día el ser humano llega a la capacidad de olvidar y perdonar. Y es el encuentro con el principio crístico en el corazón, que por cierto sucede de manera natural en el septenio de la biografía humana entre los 28 y 35 años, en medio, entre los 30 y los 33 años. Ahí uno está muy sensible al principio crístico, que está latente ya y sembrado en todo el corazón, todos los corazones humanos. Jesús ya era capaz de manifestarlo directamente a esa edad. Y nosotros tal vez tengamos un vislumbre que a partir de allí comienza a sentirse y a vivirse, y uno tal vez requiera muchas más encarnaciones para que esto pues se convierta no solo en un niño, sino madure, sea un joven y se convierta realmente en un ser que a través del pensar, el sentir y el actuar manifieste lo más noble de nuestra naturaleza superior. Y así está destinada a convertirse la Tierra en un planeta que brille como una estrella que algún día retorne nuevamente hacia el Sol, se reintegre nuevamente hacia el Sol. Temporalmente estuvo a distancia porque los seres humanos y los seres que nos acompañan atrás de nosotros necesitamos esa distancia del Sol. Es demasiado intensa la energía que vive en el Sol, física y espiritual. No lo soportaríamos, pero esa distancia adecuada y perfecta a la cual nos puso la inteligencia cósmica permitió el desarrollo de la conciencia que tenemos ahorita, conciencia de vigilia, despierta, pero gradualmente comienza a desarrollarse la espiritualidad. Y entonces en un futuro lejano, toda la humanidad manifestará en una fraternidad esta conciencia de unificación, sin prejuicios de raza, de credo religioso, social o sexual, donde los individuos se unan, las naciones se desintegran. Esa conciencia grupal que fue necesaria en un tiempo para sobrevivir, pues hizo que los seres humanos se agruparan y se dividieran en frontera. Había muchas fronteras, todavía las hay.
es la influencia del Espíritu Santo que creó las religiones a través de aquello que llamamos Jehová, que es el regente de la luna. Pero ya se entregó esto al reino del Hijo hace 2000 años para que entonces se disipen y se disuelvan gradualmente las fronteras y el espíritu de raza deje de influir y predominar y aparezca el individuo. Entonces, en vez de naciones, países, haya individuos independientes y libres, que son los que tendrán que manifestarse uniéndose para conformar una fraternidad. Primero se tiene que identificar y desarrollar el ego, el yo, y claro, pasando por el egoísmo, el individualismo. Pues se rompen las fronteras para que ya no haya grupos, tribus, naciones, y sintamos que podemos tratar a los demás porque es una individualidad, no un francés, italiano, mexicano, ruso, sino porque es un individuo que vive en la misma casa que yo, que es la tierra. Entonces se empieza a desarrollar este nivel llamado el reino del Cristo, el reino del Hijo, para que en un futuro esto se entregue al reino del Padre, donde ya ni siquiera se sientan las diferencias entre tú y yo, sino todos conformemos esa unidad en conciencia sin dejar de ser individuos en la manifestación. Esto, en cierta manera, cierra el estudio simbólico de lo que significan los Reyes Magos, representando nuestra capacidad de pensar, de sentir y de actuar. La voluntad, el sentimiento y el pensamiento unidos en un solo propósito, que es el desarrollo de lo más sublime de nuestra naturaleza. Así que esta fiesta de los Reyes Magos, pues sí, se vive, se celebra, se dan regalos a los niños, pero nosotros debemos ir considerando lo que significa en la realidad, en los hechos, todos los días, no solamente ese día, ¿verdad? No solamente en Navidad, sino todos los días. Esforzarnos por hacer aparecer, como decía Rudolf Steiner, lo más importante. Porque lo más importante no es saber qué es lo moralmente correcto. Lo más importante es que en nosotros existan los impulsos que por su propia fuerza se conviertan en hechos, en actos morales. O sea, conectado directamente con la voluntad. Así que bueno,